Reciban un cordial saludo, estimado docente, compañeros. Vamos a dar inicio con la actividad propuesta, consulta y sustentación sobre transporte terrestre y marítimo. Mi nombre es Fabián David García, Universidad Manuela Beltrán. Estimado docente Hugo, damos inicio a la actividad. Defina modo y medio de transporte y de ejemplos de los medios de terrestre y marítimo. Bueno, decimos que el modo de transporte son los sistemas para la movilización utilizados en el traslado de mercancía desde el punto de origen al punto de destino, combinación de redes, vehículos y operaciones. Y los medios de transporte son los diferentes elementos físicos que se utilizan en los modos para movilizar la mercancía, en los cuales tenemos algunos, con lo que el transporte marítimo. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional. Este medio de transporte presenta los costos más bajos de la distribución física internacional, dada su capacidad para movilizar mercancías de gran volumen y su capacidad para recorrer grandes distancias. Uno de los puntos sensibles es la lentitud, por lo tanto los seguros deben ser adecuados por el tiempo. El transporte marítimo se puede controlar en dos regímenes diferentes, dependiendo del volumen de la mercancía. Uno es la navegación libre y la otra es el transporte marítimo. Tenemos transporte marítimo en régimen de fletamentos. Este medio de transporte se encarga del tráfico de grandes volúmenes de mercancía, tales como graneles sólidos, como cereales, minerales, graneles líquidos, que es el petróleo, y productos industriales que transportan un gran número de unidades, como automóviles o plantas de fabricación. Transporte marítimo de línea regular. La línea regular es adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada. La principal ventaja de la línea regular es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas estables y garantizar la duración del servicio. Al contratar el transporte marítimo, se deben conocer qué operaciones y gastos están incluidos en el flete. Vamos con el transporte terrestre. Transporte terrestre. El transporte terrestre es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un servicio puerta a puerta. Es decir, puede recoger la mercancía en la fábrica del exportador y entregarla directamente al importador. Las cotizaciones o tarifas se rigen por medio del libre mercado y se considera como punto de referencia principalmente el volumen y luego el peso. Transporte terrestre. Existen diversos tipos de vehículos para el transporte de carga. Hay camiones de carga pequeña, que son los de dos ejes, especialmente para transportar hasta 16 toneladas. Tractocamiones, que se usan para transportar carga a granel, como los cereales. Para la carga se requiere baja temperatura. Estos camiones refrigerados, y los camiones de cisterna para transportar leche o agua o otro tipo de carga líquida. Explique por medio de una tabla los tipos de vehículos terrestre y marítimo que existen para transportar carga. Transporte terrestre. Tenemos medios como rígidos, articulados, tráiler, tren de carretera, camión de lona, plataforma abierta, frigoríficos, cisterna. Tenemos aquí una serie de ejemplos en los cuales podemos percibir transporte marítimo. En el transporte marítimo tenemos carga general, graneleros, portacontenedores, run-off, frigoríficos, petroleros, gases licuados y cargas químicas. Tenemos ahí el ejemplo. Explique la funcionalidad, ventajas y desventajas que hay en los transportes terrestre y marítimo. Terrestre. Transporte terrestre, ventajas. 1, que es barato. Tenemos otro que es la seguridad de la mercancía. Tenemos ahí la explicación. Tenemos otro que es versátil, digamos en este caso dice que el transporte en carretera es un transporte que permite acceder muy cómodamente a las instalaciones o a su destinatario.
Por tanto, es mucho más cómodo y permite una entrega más segura. Y seguimos con el transporte terrestre de ventajas y desventajas. El directo. El directo dice, directamente relacionado con la ventaja anterior, su versatilidad permite ofrecer el servicio desde el origen hasta su destino, ya que ningún otro transporte tiene acceso tan fácil hasta el destino final. Tenemos la accesibilidad, que es una de las ventajas, amplia red de cobertura. Actualmente la red de carreteras ha crecido mucho, por lo que contamos con una red muy accesible que facilita el transporte y la llegada más rápida de la mercancía. Rapidez. Bueno, esas son unas ventajas que encontramos correspondiente al transporte terrestre. Y esto es las desventajas. Tenemos capacidad limitada. Este tipo de transporte no nos permite trasladar cantidades más restringidas de paquetes que otros transportes como, por ejemplo, el marítimo y el ferrocarril. Sin embargo, ofrece mayor flexibilidad. Las distancias. El transporte terrestre es el más limitado que otros en cuanto a las distancias largas. El transporte aéreo o ferroviario, en cambio, son más rápidos y mejores para las distancias muy largas. Tenemos el tema de la contaminación, que es una de las desventajas que también tiene el transporte terrestre. Dice, aunque actualmente los nuevos motores son menos contaminantes que los anteriores, este tipo de transportes emite residuos y contaminación, tanto atmosféricamente como acústica. Sin embargo, como decimos, es un problema que se está tratando de mitigar incorporando nuevos adelantos. Tenemos que el daño de la red de carreteras. Esto es uno de los ejemplos también. Tenemos como otra desventaja la congestión del tráfico. En muchas zonas, principalmente en el acceso a ciudades o polígonos, puede haber zonas de atasco que retrasen las medidas. Sin embargo, esto está tratando de mitigarse a través de las líneas alternativas. Tenemos las restricciones y tenemos la siniestralidad. Listo. Decimos las ventajas del transporte marítimo. Uno de ellos es el volumen y la capacidad de almacenaje de los buques. Los barcos o navios son los medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar más cantidad de materiales, especialmente en comparación con otros medios de transporte tales como el tren, como el camión o el avión. Tenemos fletes más competitivos. Los fletes marítimos son por norma general muy competitivos y económicos. La única dificultad que pudiera observarse respecto a este motivo son los cargos adicionales tales como el combustible. Mayor variedad de productos y materiales transportables. Es otra de las ventajas que tenemos en el transporte marítimo. Podemos observar. Tenemos la seguridad y la estabilidad. Esto también pues va acorde con las condiciones climatológicas y meteorológicas. Tenemos cobertura y seguro. Estas son una de las ventajas que vimos. Ahora vamos con unas desventajas que encontré en correspondiente al transporte marítimo. Una es la tramitología, es relativamente extensa, complicada, aun cuando los servicios de agentes de aduanas como Maista facilitan en gran medida el trabajo del número de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio. Eso es el tema de la documentación, de la nacionalización de las mercancías. Todo depende de la aduana. El tiempo. Este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de prever fechas de entrega, puesto que el tiempo se requiere especialmente en largas distancias y es por norma general más elevado que el del transporte aéreo o terrestre. Consulte los documentos que se requieren para transportar carga en Colombia en los transportes terrestre y marítimo. Transporte terrestre. Uno de esos es la tarjeta de registro nacional de transporte de carga. Dice, este documento reemplaza la tarjeta de operación y es el ministro de Transporte quien registra a todo propietario conductor de un vehículo que preste el servicio de carga. Tenemos ahí el decreto.
el manifiesto de carga. En este se ampara ante las autoridades de tránsito el transporte de mercancías, por lo cual debe ser portado por el conductor durante todo el recorrido. Es utilizado también para llevar las estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio nacional. Tenemos la remesa terrestre de carga, el más conocido como el cumplido, donde el cliente o destinatario deja constancia del recibo de la mercancía con la opción de anotar observaciones sobre el estado en que llega la carga. Podemos decir que son las guías de entrega. Seguro contractual y extractual. Son pólizas de responsabilidad civil que cubren los siguientes riesgos: el contractual, muerte, incapacidad y permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. Transporte marítimo. Tenemos unos que son el TELAS RELAS, es el documento que recibe el destinatario final del transportista que se encargó de la logística y la entrega del producto. Puede ser un mensaje adjunto a un email. Con la finalidad de este documento es el que el transporte no esté sujeto a ningún contrato. Sea-Webble es el documento de embarque marítimo no negociable. Es un simple documento de prueba o una referencia. Este documento tiene la ventaja para el remitente de que libera su control sobre la carga. Y tenemos Bill of Loading Original. Lo fundamental de este documento es que hay un contrato de transporte de mercancías internacionales entre las partes. Este hecho genera mucha más seguridad en las importaciones y exportaciones. Conclusiones. Podemos decir que podemos identificar los diversos modos de medios de transporte que existen en la actualidad. Hemos aprendido sobre los medios de transporte, sus ventajas y desventajas al momento de elegir, y vimos que existen diferentes medios de transporte para cada necesidad o requerimiento de nuestra producción. ¿Listo? No siendo más, agradezco la atención prestada. Muchas gracias.